El oficial de seguridad Krasnar odiaba el turno de noche. Las horas de la madrugada siempre se alargaban como una migración de moho mucilaginoso jubiano, lentas, dolorosas y aburridísimas. Esta noche era especialmente tortuosa. ¿Guardia para un solo prisionero? ¡Qué desperdicio de talento! Krasnar se había graduado como el mejor de su clase en la Academia de Seguridad Galáctica, pero debería estar liderando operaciones tácticas contra la resistencia humana, no cuidando a su espía capturado. La adquisición de prisioneros había causado un gran revuelo en el alto mando. Los humanos eran notoriamente difíciles de capturar vivos. Tenían esa molesta tendencia a caer luchando o a activar algún dispositivo suicida oculto, muy desconsiderado por su parte, la verdad. Pero este no. Este humano se había rendido sin resistencia al verse acorralado durante el asalto al puesto de avanzada 7. Simplemente levantó las manos y sonrió. Eso solo puso nerviosos a los oficiales de inteligencia. Parece aburrido, oficial. La voz del humano sacó a Krasnar de sus pensamientos. Silencio, prisionero, espetó Krasnar automáticamente, entrecerrando los ojos mientras observaba a la criatura a través de la barrera de energía. El humano estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con la espalda contra la pared, observándolo con esos dos ojos inquietantes. Su nombre era Marcus Thorne, según la identificación que habían recuperado. Un ejemplar completamente anodino de su especie. Estatura y complexión promedio, cabello castaño. Nada especial. Salvo esa media sonrisa exasperante que nunca se le borraba del rostro. Solo conversaba, dijo Thorne, encogiéndose de hombros. Debe ser aburrido para ti también, estar ahí toda la noche viéndome sin hacer nada interesante. Krasnar chasqueó las mandíbulas, molesto. Tus tácticas psicológicas no funcionarán conmigo, humano. Me han entrenado para resistir las técnicas de manipulación. El humano rió. No era una risa nerviosa ni burlona, sino un sonido de genuina diversión que hizo que a Krasnar se le erizara la piel de incomodidad. No todo es una operación psicológica, amigo. A veces una charla es solo una charla. No somos amigos, respondió Krasnar con frialdad, y las normas prohíben la comunicación innecesaria con los prisioneros. El humano asintió. De acuerdo. Me quedaré aquí sentado en silencio. Y así lo hizo. Durante exactamente 7 minutos y 43 segundos. Krasnar contó. ¿Sabes qué es raro? Thorne dijo de repente. Krasnar debería haberlo ignorado. Debería haber seguido el protocolo. En cambio, se preguntó, ¿qué? Han conquistado la mitad de la galaxia. Tecnología avanzada. Poderío militar masivo. Aún así, todavía nos tienen miedo. ¿No es extraño? No les tememos a los humanos, dijo Krasnar, con la dignidad herida. Su especie es primitiva, desorganizada y tecnológicamente inferior. Y aún así, Thorne señaló alrededor de su celda, aquí estoy, rodeado por 3 sistemas de contención separados, contigo de guardia afuera, reteniendo un arma que podría vaporizar toda esta sección de la estación. Parece excesivo para un humano primitivo, ¿no? Krasnar se removió incómodo. El humano no se equivocaba. El procedimiento estándar para la mayoría de los prisioneros consistía en un simple campo de fuerza y controles periódicos. Este humano contaba con monitoreo continuo, seguridad de triple capa, un guardia dedicado y órdenes directas del mismísimo almirante de flota Vizix. La alta seguridad para prisioneros de alto valor es el protocolo estándar, dijo Krasnar finalmente. Claro, asintió Thorne con agrado. Tiene todo el sentido. Me halaga toda la atención. El prisionero volvió a guardar silencio, dejando a Krasnar con la incómoda sensación de haber perdido un intercambio que no se había dado cuenta de que era una competición. El panel de comunicaciones sonó. Una distracción bienvenida. Control de seguridad. Oficial Krasnar hablando. Informe del estado del prisionero humano, dijo la voz entrecortada del comandante Lorix. El prisionero está seguro y obediente, respondió el comandante Krasnar formalmente. No hay actividad inusual que reportar. Podía sentir al humano observándolo, con esa pequeña sonrisa aún dibujada en sus labios. ¿Ha hablado?, preguntó el comandante. Krasnar dudó una fracción de segundo. Nada importante, comandante.
Recuerde su informe, oficial. Este prisionero es considerado extremadamente peligroso a pesar de las apariencias. Toda comunicación debe documentarse. Entendido, comandante. Actualizaré los registros según corresponda. La comunicación terminó, y Krasnar se giró para encontrarse con que Thorn lo miraba con complicidad. No reportaste nuestra charla, observó el humano. Interesante. No había nada que reportar, dijo Krasnar a la defensiva. No vale la pena documentar conversaciones sin sentido. Si tú lo dices, respondió Thorn, estirando las extremidades con indiferencia. Pero desde mi punto de vista, acabas de romper el protocolo por primera vez en tu carrera. Apuesto a que nunca has roto una regla, ¿verdad, Krasnar? Que usara su nombre sin su rango le provocó una punzada de irritación en la espalda. Así te llamas, humano, oficial Krasnar. Mis disculpas, agente Krasnar, dijo Thorn, sin sonar para nada a disculparse. No pretendía meterte en problemas con el jefe. No me has metido en nada, dijo Krasnar, con las mandíbulas chasqueando rápidamente por la irritación. Y la comandante Lorax no es mi jefa. Es mi oficial superior en las fuerzas de seguridad de la hegemonía galáctica. ¿Cierto? La gran y malvada hegemonía, reflexionó Thorn. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Me refiero a las fuerzas de seguridad. En contra de su buen juicio, Krasnar respondió, 7 ciclos. 7 años de tu vida dedicados a un imperio que te considera completamente prescindible. Eso es lealtad. La hegemonía recompensa la lealtad y el servicio, respondió Krasnar automáticamente, pero recitando palabras de la propaganda de reclutamiento que lo convenció de alistarse tras la ocupación de su planeta natal. ¿En serio? ¿Cuál es tu planeta natal, oficial Krasnar? Drazik Prime, respondió Krasnar antes de poder pensarlo mejor. Ah, Thorn asintió con complicidad. Un planeta rico en minerales. Uno de los primeros en ser invitado a la hegemonía hace unos 30 años, si no recuerdo mal. ¿Cómo está tu familia allá? Krasnar se puso rígido. Mi vida personal no te incumbe, prisionero. Solo conversaba, dijo Thorn con inocencia. La vida en una colonia minera puede ser dura. Esas cuotas que impone la hegemonía son bastante brutales. Mis informes de inteligencia sugerían que la esperanza de vida de los mineros draciquianos se ha reducido en un 20% desde la llegada de la hegemonía. Riesgos laborales, estoy seguro. Krasnar apretó el arma con más fuerza. El humano intentaba provocarlo. Estaba funcionando. Tu inteligencia es deficiente, dijo rotundamente. La hegemonía trae orden y prosperidad. Si tú lo dices, Thorn se encogió de hombros. Oye, ¿es cierto que el comandante Lorix proviene de la casta aristocrática? Esos sangre azul que nunca han trabajado. Krasnar no respondió. No le daría esa satisfacción al humano. He oído que los únicos draciquianos que llegan a oficiales son aquellos que demuestran estar dispuestos a imponer su hegemonía contra su propio pueblo, continuó Thorn con indiferencia. Debió ser una decisión difícil para ti. No sabes nada de mí ni de mis decisiones, dijo Krasnar, bajando la voz hasta convertirse en un peligroso murmullo. Me parece bien, admitió Thorn, levantando las manos en un gesto de rendición. Estoy seguro de que tenías excelentes razones para darle la espalda a tu gente. Perdón por sacar un tema delicado. El silencio que siguió fue más denso que antes, cargado de tensiones no expresadas. Krasnar se encontró mirando el cronómetro repetidamente, deseando que su turno terminara más rápido. ¿Sabes qué me parece interesante de ustedes, los hegemónicos? Thorn volvió a hablar después de varios minutos. Ni lo sé ni me importa, respondió Krasnar con frialdad. Thorn continuó como si no lo hubiera oído. Hablas constantemente de orden y civilización, pero tu imperio se basa en la subyugación. Eso no es civilización. Es solo barbarie organizada, a diferencia del enfoque de la humanidad, replicó Krasnar, incapaz de contenerse. Su especie se mataba por recursos e ideología mucho antes de que llegáramos a su rincón de la galaxia. Oh, tenemos muchos defectos, coincidió Thorn de inmediato. No hay discusión. La diferencia es que lo sabemos. Somos honestos sobre nuestro desorden. No pretendemos que la conquista sea liberación ni que la explotación sea progreso.
Tus perspectivas filosóficas son irrelevantes, dijo Krasnar con desdén. La hegemonía prevalece. La humanidad resiste, pero poco a poco va decayendo. Son hechos. ¿Lo son? Preguntó Thorne, recuperando esa irritante sonrisa. Es extraño cómo sus líderes siguen aumentando el despliegue de tropas en territorios humanos. Es extraño cómo sus informes de bajas siguen aumentando. 7 años después de su campaña de pacificación, todavía luchan contra rebeliones de matorrales en 27 colonias. Krasnar no podía negar la verdad en las palabras del humano. Lo que debería haber sido una simple anexión del espacio humano se había convertido en un conflicto prolongado que agotaba los recursos. Yo, el comando, seguía prometiendo la victoria final, pero el plazo para esa victoria seguía extendiéndose. Toda resistencia acaba por romperse, dijo Krasnar con convicción, aunque no lo sentía del todo. Quizás, admitió Thorne, pero romper humanos solo crea humanos más peligrosos. Somos así de graciosos. Una luz de advertencia parpadeó en la consola de Krasnar. Los sistemas automatizados detectaban fluctuaciones inusuales de energía. Dirigió su atención a los monitores, ejecutando un diagnóstico. ¿Problema?, preguntó Thorne con inocencia. Fallo del sistema, murmuró Krasnar sin levantar la vista. Nada de qué preocuparse. Claro que no, coincidió Thorne. Aunque siempre me ha parecido interesante cómo sus sistemas de detección tienen ese problema recurrente de calibración. Algo sobre la resonancia de frecuencia en los generadores de campos cuánticos, ¿verdad? Krasnar levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo puedes saberlo? Thorne solo sonrió. La revelación golpeó a Krasnar como un martillo gravitatorio. No eres un prisionero cualquiera. Eres un especialista técnico. Yo solo presto atención, respondió Thorne con modestia. Pero ya que hablamos de problemas técnicos, quizá quieras hacer un diagnóstico de nivel 2 en tu sistema de comunicación. Lleva 1 hora emitiendo ese sutil clic, que suele indicar una brecha de seguridad en el protocolo de cifrado. Krasnar estaba a punto de desestimar la afirmación del humano cuando se dio cuenta de que, sí, había habido un clic casi imperceptible en la línea de comunicación, algo que había notado inconscientemente, pero que había descartado. En contra de su buen juicio, ejecutó el diagnóstico sugerido. Advertencia, se detectó un problema de seguridad de las comunicaciones, se mostró el mensaje del sistema. ¿Cómo lo hiciste?, empezó Krasnar. ¿De verdad estás alarmado? Como dije, presto atención, respondió Thorne. Es una vulnerabilidad común en sus sistemas de seguridad de tercera generación. El cifrado cuántico se degrada al exponerse a ciertas frecuencias de radiación. Nada grave, pero suficiente para que alguien con el equipo adecuado pudiera escuchar. Krasnar activó inmediatamente la anulación de seguridad y conectó a las comunicaciones de respaldo. Esta fue una infracción grave, una que debería haber detectado él mismo. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó. Quizás simplemente no me gustan los fisgones, sugirió Thorne. O quizás quiero que confíes en que no todo lo que digo es manipulación. Confianza, un concepto peligroso al tratar con un combatiente enemigo, especialmente con uno tan desconcertantemente tranquilo como este humano. El equipo de interrogatorio llegará al comienzo del siguiente ciclo, dijo Krasnar, intentando recuperar su distancia profesional. Cualquier juego que estés jugando no funcionará con ellos. Ah, sí, tus famosos especialistas en interrogatorios, asintió Thorne. He oído que son muy buenos en su trabajo. Entrenados en las vulnerabilidades psicológicas de 17 especies diferentes, ¿verdad? Krasnar no lo confirmó ni lo negó, pero su sorpresa debió de ser evidente. No se sorprenda tanto, oficial, dijo Thorne. La hegemonía no es tan segura como cree. La información fluye en ambas direcciones. Si conoces nuestros métodos de interrogatorio, sabes que resistirse es inútil, dijo Krasnar. Extraerán toda la información que tengas. Ya veremos, respondió Thorne, con una calma exasperante. Por cierto, ¿te dijeron por qué me dejé capturar? La pregunta pilló a Krasnar desprevenido. No te dejaste capturar. Te acorralaron y te rindiste antes que morir. ¿Eso dice el informe?, preguntó Thorne con genuina curiosidad. Interesante. ¿Mencionó que estaba solo en un pasillo con 3 rutas de escape diferentes?
¿O que había desactivado el sistema de seguridad 10 minutos antes de que llegara tu equipo? Parece un contexto importante. Krasnar sintió un escalofrío. El informe de la operación sí mencionaba fallos del sistema antes de la captura, atribuidos a daños en combate. Mientes, dijo, pero sin convicción. Pregúntate esto, continuó Thorne en voz baja. Si pude hackear tus comunicaciones desde una celda de triple seguridad, ¿qué habría hecho en un puesto de avanzada donde tuve acceso físico a tus sistemas durante 3 días antes de que me descubrieran? La insinuación era clara y perturbadora. Si el humano decía la verdad, su captura había sido intencional. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué quieres?, preguntó Krasnar, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Quieres? Nada mucho, dijo Thorne, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pensé que alguien debería advertirte. ¿Avisarme sobre qué? En unos 30 segundos, se activarán todas las alarmas de esta estación. Los protocolos de emergencia iniciarán un confinamiento total. Las fuerzas de seguridad se movilizarán para combatir lo que creerán que es una infiltración de un equipo de ataque humano. Krasnar movió la mano hacia la alerta de emergencia en su cinturón. No lo haría, aconsejó Thorne. Pensarán que activaste la falsa alarma. Muchas preguntas. Posible revisión de seguridad. Implicaciones profesionales. Todo un lío. ¿Esperas que me quede aquí parado sin hacer nada?, preguntó Krasnar. ¿Durante los próximos 30 segundos? Sí, dijo Thorne. Después, bueno, las cosas se pondrán interesantes por sí solas. ¿Por qué me cuentas esto? La expresión del humano se tornó seria por primera vez. Porque a diferencia de tus comandantes, no veo a todos los draciquianos como enemigos. Tu gente fue víctima de la hegemonía antes que la mía. Recuérdalo en los próximos días. Krasnar estaba a punto de responder cuando sonó la primera alarma, tal como Thorne había predicho. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear por todo el pasillo. El sistema de anuncios de toda la estación se activó. Atención a todo el personal. Se detectó una brecha de seguridad. Se están implementando protocolos de confinamiento. Esto no es un simulacro. Repito. Esto no es un simulacro. Krasnar miró al humano conmocionado. ¿Qué has hecho? ¿A mí?, preguntó Thorne con inocencia, extendiendo las manos. Solo estoy sentado en mi celda, siendo un prisionero obediente. Pero si yo fuera tú, empezaría a pensar con mucho cuidado en qué lado de la historia quiero estar cuando esta guerra termine. Mientras el caos se apoderaba de ellos, Marcus Thorne se recostó contra la pared de su celda, con esa pequeña sonrisa de complicidad volviendo a su rostro. Y por primera vez en sus 7 años de servicio a la hegemonía, el oficial de seguridad Krasnar sintió miedo de verdad. Las siguientes 12 horas a bordo de la estación de detención de la hegemonía Borax 9 fueron un caos absoluto. El oficial de seguridad Krasnar nunca había visto nada igual. Todos los sistemas de la estación fallaban simultáneamente. Los controles ambientales fluctuaban de forma descontrolada, congelando una sección mientras sobrecalentaba otra. El blindaje gravitacional fallaba intermitentemente, haciendo que el personal se tambaleara por los pasillos. Las comunicaciones seguían interrumpidas a pesar de los repetidos intentos de restablecerlas. Y durante todo aquello, Marcus Thorne permanecía en su celda, observando con esos ojos desconcertantemente serenos. Menudo alboroto ahí fuera, comentó el humano mientras Krasnar regresaba a su puesto tras otra sesión informativa de emergencia. ¿Dificultades técnicas? Sabes exactamente lo que pasa, siseó Krasnar, con las mandíbulas chasqueando rápidamente por la agitación. ¿Es tu culpa? ¿Escapar de una celda de triple seguridad sin acceso a ningún sistema? Menuda acusación, respondió el oficial Krasnar Thorne, con los ojos abiertos y fingiendo inocencia. Quizás tu estación solo necesite mantenimiento. Un grupo de seguridad pasó corriendo, con las armas desenfundadas, respondiendo a otra alerta fantasma. ¿Cómo lo haces?, preguntó Krasnar. ¿La celda bloquea todas las transmisiones? No tienes implantes ni dispositivos. Te escaneamos a fondo. ¿Lo hiciste?, preguntó Thorne, arqueando una ceja. ¿O tus escáneres te mostraron exactamente lo que quería que mostraran?
Antes de que Krasnar pudiera responder, su dispositivo de comunicación vibró. La voz del comandante Lorix se escuchó distorsionada por la interferencia. Oficial Krasnar, preséntese de inmediato al centro de mando. Los especialistas en interrogatorios han llegado a pesar del confinamiento. Se están haciendo cargo de la custodia del prisionero humano, reconoció. El comandante Krasnar respondió, observando a Thorn con recelo. ¿Qué hay de la situación actual? Precisamente por eso están acelerando el cronograma, espetó Lorix. El alto mando cree que el prisionero podría estar relacionado con la falla del sistema. Sube ahora mismo. La comunicación se cortó de golpe. Parece que tus amigos tienen prisa, comentó Thorn con indiferencia. ¿Especialistas en interrogatorios, debería estar nervioso? Si tuvieran algo de sentido común, lo estarían, dijo Krasnar. Estas no son fuerzas de seguridad normales. Son extractores de pensamientos de la división psiónica. Por primera vez, algo parecido a la preocupación se reflejó en el rostro del humano. ¿División psiónica? ¡Qué inesperado! ¿No tan listo como creías?, preguntó Krasnar, sintiendo una oleada de satisfacción al finalmente haberle quitado la compostura. No es cuestión de astucia, dijo Thorn, frunciendo el ceño con genuina reflexión. Es cuestión de tiempo. Las capacidades psiónicas de la hegemonía eran teóricas hace 6 meses. Si ya han desarrollado extractores de pensamiento funcionales. Su voz se fue apagando, como si recalculara algo mentalmente. Nuestro avance tecnológico supera su comprensión humana, dijo Krasnar con orgullo. La división psiónica es el secreto mejor guardado de la hegemonía. Y sin embargo, aquí estás, contándomelo todo, observó Thorn, recuperando esa sonrisa exasperante. O la seguridad operativa no es tu fuerte, o quieres que lo sepa, titubeó Krasnar. ¿Por qué le había revelado información clasificada al prisionero? No era propio de él romper el protocolo tan descaradamente. Debería reportarme al centro de mando, dijo con frialdad, intentando recuperar su semblante profesional. Sí, deberías, asintió Thorn. Pero antes de irse, una advertencia, no miren directamente a los extractores de pensamientos. Sus mejoras en la corteza visual permiten un escaneo mental preliminar mediante el contacto visual directo. Krasnar dudó. ¿Por qué me advertirías sobre eso? Porque a pesar de lo que dice tu propaganda, no todos los humanos quieren la muerte de todos los draciquianos, dijo Thorn simplemente. Algunos reconocemos la diferencia entre un pueblo y el imperio que lo oprime. La sinceridad en la voz del humano era inquietante. Aún más inquietante fue darse cuenta de que Krasnar comenzaba a confiar en él. Volveré con el equipo de transferencia, dijo Krasnar finalmente. No intentes nada en mi ausencia. Ni se me ocurriría, respondió Thorn, recargándose contra la pared. Esperaré aquí en silencio. Demasiado silencio, pensó Krasnar mientras se marchaba. Demasiado silencioso para un hombre a punto de enfrentarse a un interrogatorio psíquico. El centro de mando estaba sumido en el caos cuando llegó Krasnar. Los oficiales corrían entre las estaciones de trabajo, intentando desesperadamente restablecer el orden en los sistemas de la estación. En el centro del caos se encontraba la comandante Lorix, con su uniforme, normalmente inmaculado, ahora arrugado tras horas de gestión de crisis. A su lado, había 2 figuras que Krasnar nunca había visto, altas, delgadas, con la piel gris estirada sobre rasgos angulosos. Vestían los uniformes negros de la división psiónica, sin marcas de rango ni identificación. Sus ojos estaban ocultos tras visores opacos. El oficial Krasnar informaba según lo ordenado. Comandante, anunció, evitando cuidadosamente mirar directamente a los extractores de pensamientos. Finalmente, Lorix estalló. Estos son los especialistas Vexor y Prax de la división psiónica. Se harán cargo del prisionero humano de inmediato. Uno de los especialistas se giró hacia Krasnar. Incluso sin verle los ojos, podía sentir su atención como un peso físico. Has estado protegiendo al humano, dijo, con una voz desconcertante, como si varios seres hablaran al unísono. ¿Qué has observado? Krasnar dudó. ¿Qué había observado? Un prisionero demasiado tranquilo, demasiado confiado, demasiado erudito. Un humano que parecía saber cosas que no debía, que predijo el fallo de la estación con total precisión,
¿Qué le advirtió sobre ello? Se detuvo justo antes de hacer contacto visual con el especialista. Una advertencia inquietante resonó en su mente. El prisionero ha sido obediente, pero no cooperativo, informó Krasnar formalmente. Emplea tácticas psicológicas diseñadas para sembrar dudas y confusión. Eso concuerda con los operativos de resistencia humana, reconoció el especialista. Su capacidad para la guerra psicológica supera sus capacidades tecnológicas. El prisionero será trasladado de inmediato a la cámara de interrogatorio psiónico, declaró el comandante Lorik. Oficial Krasnar, escoltará a los especialistas al bloque de detención y ayudará con el traslado. Sí, comandante, respondió Krasnar, con la vista fija en un punto justo detrás de su hombro. Al darse la vuelta para marcharse, las alarmas volvieron a sonar. La pantalla principal se activó, mostrando una señal de emergencia. Se detectó una brecha de seguridad en el hangar 7, anunció el sistema automatizado. Se aproxima una embarcación no autorizada. Sistemas de defensa desconectados. Imposible, exclamó Lorik. La séptima flota monitorea todos los accesos a esta estación. Quizás su monitoreo esté comprometido, sugirió fríamente uno de los especialistas. Debemos acelerar nuestro cronograma. El humano debía ser extraído de inmediato. Krasnar guió a los especialistas por los pasillos a paso rápido, intentando ignorar el caos constante que los rodeaba. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo sangriento. Ocasionalmente, la gravedad fluctuaba, obligándolos a agarrarse a los soportes de la pared para estabilizarse. Los sistemas de su estación son extremadamente vulnerables, comentó un especialista. Esto se indicará en nuestro informe al alto mando. Los sistemas funcionaban a la perfección hasta que llegó el humano, se encontró diciendo Krasnar. ¿Insinúas que un solo prisionero humano podría comprometer toda una estación de detención de la hegemonía? Preguntó el especialista con voz destilada de burla. No, Krasnar se retractó rápidamente, simplemente notando la coincidencia. Llegaron al bloque de detención y lo encontraron inquietantemente silencioso en comparación con el resto de la estación. Los demás prisioneros observaban en silencio desde sus celdas el paso de la procesión, con sus diversos rasgos extraños unidos en expresiones de terror al ver a los extractores de pensamientos. En la celda de alta seguridad al final del pasillo, Marcus Thorne esperaba, de pie tranquilamente en el centro de su celda. Ah, el comité de bienvenida, dijo alegremente. Y yo que pensaba que no era lo suficientemente importante para la división psiónica. Silencio, humano, ordenó un especialista. Tus manipulaciones psicológicas son ineficaces contra nosotros. ¿En serio? ¡Qué decepción!, respondió Thorne. He estado trabajando en mi material todo el día. El especialista se volvió hacia Krasnar. Desactive el campo de seguridad. Krasnar se dirigió al panel de control e introdujo su código de autorización. La barrera de energía entre ellos y el prisionero brilló y desapareció. Adelante, humano, ordenó el segundo especialista. Resistirse resultará en un shock neuronal inmediato. No hay necesidad de amenazas, dijo Thorne, saliendo de su celda con las manos en alto. Soy un preso modelo, ¿verdad, agente Krasnar? Krasnar no respondió. Algo andaba mal. El humano era demasiado obediente, demasiado relajado en presencia de seres que literalmente podían arrancarle los pensamientos de la mente. Conténganlo, ordenó el primer especialista. Krasnar se acercó con esposas neurales. Mientras los sujetaba alrededor de las muñecas del humano, Thorne se inclinó ligeramente hacia adelante. Recuerda lo que dije sobre elegir bando, susurró tan bajo que solo Krasnar pudo oírlo. Los especialistas se colocaron a ambos lados del prisionero y le indicaron a Krasnar que los guiara. Iremos a la cámara de interrogatorio Alfa, dijo uno. El comandante Lorex nos recibirá allí. Acababan de llegar al final del bloque de detención cuando todas las luces del pasillo se apagaron simultáneamente. La oscuridad los envolvió por completo durante 3 segundos antes de que se activara la iluminación de emergencia. Otro fallo del sistema, explicó Krasnar tenso. Ha estado ocurriendo en toda la estación. Curiosa sincronización, observó fríamente un especialista. Una nueva alarma resonó repentinamente en la estación, distinta a las anteriores. Advertencia, se detectó ventilación atmosférica en varias secciones.
Mamparos de emergencia activados. Todo el personal evacuó las zonas afectadas inmediatamente. El pasillo que tenían delante quedó repentinamente sellado por un enorme mamparo que se cerró de golpe. Nuestra ruta está bloqueada, anunció Krasnar. Tendremos que usar los corredores secundarios. Adelante, ordenó el especialista. Los retrasos son inaceptables. Krasnar los condujo por un pasillo adyacente, intentando ignorar la creciente inquietud que sentía. El humano caminó entre los especialistas, con total indiferencia ante su situación. Habían recorrido unos 30 metros cuando el blindaje de la cubierta bajo sus pies se estremeció violentamente. Impacto detectado, anunció la voz automatizada de la estación. Una brecha en el casco en los sectores 7 al 12. Protocolos de emergencia activados. La nave no autorizada, concluyó un especialista, ha atacado la estación. Eso no tiene sentido, dijo Krasnar, olvidándose de dónde estaba. Las naves humanas no tienen la potencia de fuego suficiente para atravesar nuestro blindaje. Esta, al parecer, sí, respondió el especialista con frialdad. Aceleren el paso. Debemos llegar a la cámara de interrogatorio segura antes de que los aliados humanos intenten extraerlos. Al doblar una esquina, casi chocan con un grupo de agentes de seguridad que corrían en dirección contraria. El oficial Krasnar, el jefe de seguridad, exclamó: «Hemos recibido órdenes para ayudar con el traslado de prisioneros». «No recibimos tales órdenes», declaró rotundamente un especialista. «El comandante Lorex las emitió directamente», insistió el oficial. «Las comunicaciones siguen siendo inestables. Debemos escoltarlo por los túneles de mantenimiento. Los corredores principales están comprometidos». Los especialistas intercambiaron miradas, sus rostros, protegidos por visores, eran imposibles de interpretar. «Muy bien», asintió uno finalmente. «Adelante». El grupo ampliado avanzó por un pasillo más estrecho y luego cruzó una puerta de acceso a mantenimiento. Los túneles que se extendían más allá eran pasajes estrechos y poco iluminados, llenos de conductos y cruces controlados. «Estos túneles recorren toda la estación», explicó el oficial de seguridad mientras caminaban. «Los equipos de mantenimiento los utilizan para acceder a los sistemas sin interrumpir las operaciones habituales». «Conozco el diseño estándar de las estaciones de hegemonía», respondió el especialista. Su explicación es innecesaria. Llegaron a un cruce donde los túneles se bifurcaban en 3 direcciones. «Por aquí», indicó el oficial de seguridad. «Es la ruta más rápida a la cámara de interrogatorio». Mientras avanzaban por el túnel elegido, Krasnar notó algo extraño. Los agentes de seguridad se habían posicionado entre los especialistas y el prisionero humano. Un cambio sutil en la formación, pero preocupante. Su sospecha aumentó al darse cuenta de que se alejaban de las zonas centrales de la estación. No se dirigían hacia ellas. «Esta no es la ruta correcta a la cámara de interrogatorio Alfa», dijo de repente, deteniéndose. «Es una ruta alternativa», insistió el jefe de seguridad. «Los pasajes principales están comprometidos». «Identifíquese», exigió un especialista. «Código de autorización y número de identificación». El agente de seguridad dudó una fracción de segundo. Ahora el especialista ordenó. En lugar de responder, el agente dirigió la mano hacia su arma. Antes de que pudiera desenvainarla, el especialista hizo un gesto brusco. El oficial se quedó paralizado y luego se desplomó en el suelo, convulsionando. «Ataque psiónico». Uno de los otros agentes de seguridad gritó. Lo que sucedió después fue un caos. Desenfundaron armas. Explosiones de energía rebotaron en las estrechas paredes del túnel. Uno de los especialistas le abrió un agujero humeante en el pecho. El prisionero humano se agachó y rodó con sorprendente agilidad a pesar de sus ataduras. Krasnar se encontró presionado contra la pared, con su propia arma desenvainada, pero sostenida con manos temblorosas, mientras los oficiales de seguridad y sus colegas intercambiaban disparos con el especialista restante, el oficial Krasnar. La voz de Zone atravesó el caos: «Toma tu decisión». El humano, de alguna manera, se había liberado de sus ataduras y ahora sostenía un arma que le había arrebatado a un oficial de seguridad caído. No disparó a Krasnar, sino al especialista restante, quien desvió la descarga de energía con una especie de escudo psiónico.
El humano no debe escapar, gritó el especialista, dirigiendo su atención a Thorne. Asegura al prisionero, oficial Krasnar. Thorne sostuvo la mirada de Krasnar a través del caótico túnel. Recuerda lo que te dije sobre tu gente, no sobre la hegemonía. Sobre de qué lado de la historia quieres estar. En ese momento, el oficial de seguridad Krasnar, de la hegemonía galáctica, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Levantó su arma y disparó, no al humano, sino al especialista. El disparo sorprendió al especialista, impactándolo en el hombro. Se tambaleó hacia atrás, con su concentración psiónica rota. 3 disparos más de los guardias de seguridad restantes lo remataron. Un silencio repentino invadió el túnel, roto solo por las alarmas lejanas y la respiración agitada de los supervivientes. Bueno, dijo Thorne, bajando el arma. Eso fue emocionante. Krasnar miró al humano conmocionado. ¿Qué he hecho? Ya has tomado tu decisión. Thorne respondió simplemente, una buena, creo. Los agentes de seguridad se estaban quitando los cascos. Para sorpresa de Krasnar, no eran miembros de la seguridad hegemónica. Eran humanos. Informe de estado, exigió Thorne. De repente, todo marcha bien. Equipo de extracción en posición, informó uno de los humanos. La nave está atracada en la esclusa de mantenimiento número 12. Tenemos 6 minutos antes de que lleguen los refuerzos de la hegemonía. ¿Y el paquete?, preguntó Thorne. Asegurado. El núcleo de datos estaba exactamente donde inteligencia dijo que estaría. Thorne asintió con satisfacción. Entonces nuestra misión está completa. Vámonos. Se giró hacia Krasnar. ¿Vienes con nosotros? ¿Qué? Krasnar seguía intentando procesar lo que estaba pasando. No puedo irme. Esto es traición. Es liberación, corrigió Thorne. Y ya eres culpable. Más vale que lo aceptes. Krasnar se dio cuenta de que tú lo planeaste todo. Tu captura, el fallo del sistema, esta extracción. Más o menos, admitió Thorne. Aunque no esperaba la división psiónica. Fue una desagradable sorpresa. Qué bueno que decidiste ayudarnos o ya estaríamos todos muertos cerebralmente. ¿Por qué yo?, preguntó Krasnar. ¿Por qué involucrarme? Porque nuestra inteligencia indicaba que eras diferente, explicó Thorne. Un draciquiano que se unió a las fuerzas de la hegemonía no por lealtad, sino para proteger a su familia. Alguien que tal vez recordara que antes de la llegada de la hegemonía, su pueblo era libre. Otra explosión sacudió la estación, esta vez más cerca. Esa es nuestra señal para irnos, instó uno de los humanos. La discusión puede esperar hasta que salgamos de esta estación. Tiene razón, le dijo Thorne a Krasnar. Puedes quedarte y enfrentarte a la ejecución por traición, o venir con nosotros y ayudar a liberar a tu pueblo del mismo imperio que intenta esclavizar al mío. Tú decides, oficial. El título suena diferente ahora. El oficial es un ejecutor. Un instrumento de opresión. Ya no soy oficial, dijo Krasnar en voz baja. No después de esto. No, asintió Thorne. Eres algo mejor. En ausencia del draciquiano libre, mientras corrían por los túneles de mantenimiento hacia la nave humana que los esperaba, Krasnar se dio cuenta de que, por primera vez en 7 años, el peso de su uniforme le resultaba inapropiado. Su certeza en la rectitud de la hegemonía se había ido erosionando lentamente durante sus conversaciones con el prisionero humano, demasiado callado, demasiado tranquilo, demasiado confiado. El humano que había visto en él algo que merecía la pena salvar. Llegaron a la esclusa de aire donde esperaba el resto del equipo de extracción humana. Más allá de la ventana, Krasnar pudo ver una nave distinta a cualquier nave humana que hubiera visto antes. Era elegante y avanzada, un diseño que debería haber superado las capacidades tecnológicas humanas. ¿Impresionado?, preguntó Thorne al notar su mirada. Deberías. Se basa parcialmente en principios de ingeniería draciquianos. Su gente era una notable constructora naval antes de que la hegemonía despojara a su mundo de recursos y talento. ¿Cómo iba a saber de la ingeniería draciquiana prehegemónica?, preguntó Krasnar, atónito. Porque tenemos más refugiados y desertores draciquianos trabajando con nosotros de lo que cree, respondió Thorne. Incluyendo a tu hermano,
Grenar. Krasnar susurró, conmocionado. Está vivo. ¿Qué? Muchísimo. Y con muchas ganas de verte. Ha sido nuestro ingeniero jefe durante los últimos 2 años. Mientras abordaban la nave y se alejaban de la estación moribunda, Krasnar observó a través de una ventana cómo 3 cruceros de hegemonía llegaban demasiado tarde para detenerlos. La nave humana aceleró suavemente y pareció plegarse sobre sí misma, desapareciendo del espacio normal. Tecnología de plegado draciquiana, explicó Thorn. Algo que tu hermano nos ayudó a perfeccionar mientras la hegemonía aún lo cree teórico. De pie en el puente de una nave de resistencia humana, rodeado de humanos y alienígenas que habían tomado la misma decisión que él, Krasnar finalmente comprendió lo que el silencioso prisionero había intentado decirle desde el principio. La hegemonía no era invencible. La humanidad no fue derrotada. Y lo más importante, su propia gente no se perdió. Así que, el exoficial de seguridad Krasnar, Thorn, dijo con esa misma sonrisa exasperante que ahora parecía menos amenazante y más amigable, que estaba listo para ayudarnos a causar problemas serios a la hegemonía. Por primera vez en años, Krasnar le devolvió la sonrisa. Creo que sí, dijo, aunque sospecho que estarás insoportablemente orgulloso de reclutarme. Por supuesto, asintió Thorn alegremente. Es una de mis cualidades más encantadoras. Mientras las estrellas se extendían a su alrededor y la nave los transportaba hacia un futuro que Krasnar jamás imaginó posible, se dio cuenta de que el silencioso prisionero humano había estado jugando un juego mucho más largo de lo que nadie sospechaba, y la hegemonía no tenía ni idea de lo que se avecinaba.